Muy buenos días, mis amados hermanos. Vamos a comenzar esta semana y vamos a ponernos en la mano de Dios por medio de una oración. Bendito Padre que estás en los cielos, te alabo, te glorifico y te bendigo. Y te doy gracias en este día, por este día y por todo lo que hemos de hacer. Bendiga esta predicación de su palabra y permita que sea usada con el propósito por el cual se predica. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Bajo el tema, ¿dónde está Dios? Esta es una pregunta que en algunos periodos de tiempo se hace. Algunas personas se hacen esta pregunta porque pasan por situaciones difíciles y entienden ellos que no deben o que no es a ellos que les toca. Y así muchísimas veces la gente está preguntando por el Dios que ellos creen. Pero como nosotros predicamos el Dios de la Biblia, nosotros vamos a tomar un pasaje de la Biblia en el libro de Apocalipsis, su capítulo 3 y el versículo 17, donde dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. La escritura está haciendo referencia a una iglesia. Ustedes los que leen la Biblia saben que hay un mensaje o hay mensajes en la Biblia, especialmente y particularmente en este libro de Apocalipsis, que es muy conocido en el mundo cristiano, ¿verdad? El mensaje a las iglesias. Ese es el título. Y en esta ocasión el mensaje era a la iglesia de la Odisea. Las iglesias, algunos coinciden que esas iglesias eran los modelos en que Dios iba a ver la iglesia en toda la historia de la humanidad. Entonces, esta iglesia tenía algunas características en particular. Y eso increíblemente se vive hasta el día de hoy y parece que se seguirá así. Las personas, aún dentro de las congregaciones, solo buscan de Dios algunos cuando están en momentos de dificultad. Han hecho de la oración una llave mágica o una varita mágica, como decimos, que solo acuden a ella cuando es necesario, cuando necesitan no el favor de Dios, sino una obra mágica, porque lo que buscamos es el favor de Dios, y eso no tiene nada de malo, buscar el favor de Dios. ¿A quién vamos a ir sino a Dios? Lo buscamos en todo tiempo. Dice la Biblia que debemos orar en todo tiempo porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué esperar a simplemente tener el momento de dificultad para orar? Entonces el Señor le dice a ellos, ¿verdad? En este texto le dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Muchas veces las personas, cuando tienen dinero, y no quiero que piensen que porque usted tenga dinero eso es algo malo, eso no es malo, pero a veces la gente tiende a depender de sí mismo y de lo que tiene y de lo que son. Y en el caso de Dios, Dios siempre quiso, siempre ha querido, siempre quiere que nosotros dependamos de Él, porque los bienes materiales que tenemos pueden desaparecer en un momentito cualquiera. Cualquier noticia hace que un rico pierda todo su dinero. Cualquier mentira que se diga por ahí corre en las redes, y la bolsa de valores y la gente que tiene su dinero ahí lo pierde en un segundo. Eso ha pasado, pasa y sigue pasando. Entonces, los que creemos en Dios y confiamos en Dios, Dios permanece fiel para siempre. Y la promesa de Dios es de fidelidad. Y Dios nos ha prometido que si nosotros creemos en Él y confiamos en Él y vivimos por Él y vivimos para Él y hacemos su voluntad, nosotros permaneceremos para siempre. El Señor les llama a ellos porque eran ricos
Y esa era la historia de esa iglesia. Eran ricos y ellos pensaban que lo tenían todo y que no necesitaban de Dios. Y esa ciudad fue conquistada y desbaratada varias veces, hecho polvo. Porque cuando nosotros confiamos en Dios, nosotros vamos a permanecer. Pero si desconfiamos de Dios, no permaneceremos. Porque el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Dios te bendiga en este día.